Son las 7 de la mañana con 30 minutos, 7:30, y le agradezco mucho esta mañana que nos tome la llamada la consejera del INE, Claudia Zavala. Consejera, gracias por aceptar la comunicación. Saludos desde la ciudad de Puebla. Buenos días. Muy buenos días, Pati. El gusto es mío de saludarlos a todas y a todos allá en Puebla. Buen día. Gracias, consejera, igualmente. A ver, hay muchos temas que hablar, obviamente, con el INE, y gracias, obviamente, insisto, porque usted es una voz importante dentro del Consejo General. Los consejeros chocaron hace unos días sobre la validación de la elección judicial debido a la distribución de los acordeones, y la realidad es que yo creo que muchos sí nos preguntamos, ¿los acordeones llegaron para quedarse después de la elección judicial? Pues mire, Pati, yo creo que las prácticas antidemocráticas en este tipo de elección que vivimos, pues no pueden volverse a repetir. No puede usarse un instrumento de ayuda hacia el voto informado para tratar de cooptar la voluntad de las personas y rellenar los números y señalar cómo se debe votar. Yo creo que esa es una herramienta ciudadana que se puso al INE para saber practica tu voto, y lo que debe quedar es practica tu voto, para que las personas conozcan a las candidatas, a los candidatos, sepan cómo van a elegir, puedan hacer ellas mismas sus anotaciones, pero lo que no puede ser es que haya estrategias planeadas, organizadas, con dinero que no está permitido en esta elección, porque solo se permitían gastos personales y los candidatos y candidatas nos dijeron que ellos no lo hicieron. Entonces, en definitiva, no pueden convertirse en una práctica, porque esa práctica es ilegal. Ahora, consejera, los nombres en esos acordeones, curiosamente, y lo quiero poner entre comillas, curiosamente, fueron las personas que ganaron la elección judicial. ¿Es coincidencia? Pues mire, nosotros como los que votamos a favor porque no se declarara la validez de la elección, pues lo que veíamos es que no era una coincidencia. Son análisis que se hacen de cómo influyeron en la elección esos acordeones. Y yo creo que no hay coincidencias. Yo lo dije en el consejo, lo comento aquí con ustedes, pues se trató de una planeación, una estrategia de grupos de poder, y eso es lo importante que debemos ver. Son grupos que tienen un interés de cooptar los cargos que le tocan a la ciudadanía elegir, no a los grupos de interés. Ahora, a partir de esta situación y de estos debates que además son muy interesantes dentro del Consejo General del INE, la presidenta reaccionó y entonces criticó al INE al considerar que debió revisar la elegibilidad de los candidatos al Poder Judicial antes de las elecciones del pasado 1 de junio y no después, cuando ya se hicieron polémicos. Yo creo que también muchos nos preguntamos, ¿cómo es posible que alguien con antecedentes penales o con una dudosa reputación o con cargos de abuso sexual puede haber aparecido en una boleta electoral? Pues mire, eso se debe a un cambio de situación jurídica que nosotros tuvimos documentado en la mesa. La historia de este proceso electoral creo que nos va a ayudar a saber qué se puede cambiar. En principio, el INE no registró candidaturas. Hay que acordarnos siempre de eso, Pati, porque nosotros no revisamos ningún requisito porque no nos tocaba. Eso les tocó a los comités. Y tanto los requisitos de elegibilidad como la idoneidad de las personas se revisan en un primer momento cuando se registran las candidaturas. Hay que recordar que esa función le tocó a los poderes, y eso desde un momento se dijo, uno, la falta de recursos, la falta de tiempo y la falta de facultades para llevar todo el proceso electoral para el INE, es algo que creo que se debe revisar. Y se debe revisar porque ahí están las cosas. Si el INE hubiera revisado, como cuando les revisa a los partidos políticos sus candidaturas, pues es muy escrupuloso en la revisión. Segundo, nos vinieron a presentar una solicitud de cancelación el presidente de la Cámara de Diputaciones y de Senadurías también. Y nosotros les dijimos, no, nosotros no podemos cancelar
porque lo que el INE tiene facultades es que ya una vez hecha la elección, así dice la Constitución, así dice la ley, le toca revisar la elegibilidad de las personas que resultaron electas, después declarar la validez de la elección y después entregar las constancias. Es una serie de pasos que la Constitución le da al INE como facultad. Si lo hicimos hasta este momento y si en este momento nosotros teníamos acreditado que una persona tenía esta condición penal debido al cambio de situación jurídica, pues lo lógico es que el INE no le entregará la constancia ni la asignación del cargo. Claro. Sí, claro, digo, pues es que también es un tema como de criterio elemental, ¿no? Ahora, a partir de este tema de la reforma judicial y de estos jaloneos, la presidenta Claudia Sheinbaum sí anunció que viene una nueva reforma electoral. Y me quisiera centrar en esto, consejera Claudia Zavala. Recortar el presupuesto al INE, recortarle el dinero a los partidos políticos y revisar la asignación de los pluris para que todos hagan campaña. ¿Qué opina usted? Mire, yo creo que tenemos que hacer una revisión integral del sistema. Primero, el INE, pese a todas las dificultades que tuvo ahora, las complejidades que tuvo en esta elección, demostró ser una institución con la experiencia absoluta para llevar a cabo un proceso electoral, aún en condiciones tan complejas como las que tuvimos aquí. ¿Y eso a qué se debe, Pati? Se debe a que tenemos un servicio profesionalizado, no de ahorita, sino de años, desde que nació el IFE, unas estructuras sólidas que son las que van a trabajar a nivel nacional desde el servicio profesional electoral. Segundo, que tiene el INE una serie y un cúmulo de facultades. El costo del INE, de lo que implica el INE, no nada más son las elecciones, Pati, son muchísimas facultades que le han dado al INE desde la Constitución que se convierten en presupuesto, pero justamente esta autoridad ha demostrado que siempre da resultado en todas sus facultades. Fíjese, ningún instituto a nivel mundial hace lo que el INE de revisar todos los días, todas las horas, 7x24, todo el modelo de comunicación política que tiene que ver con radio y televisión, ¿no? Eso es una inversión que se hace, sí es inversión del Estado, pero eso es debido a las facultades. Fiscalizamos, hacemos procesos electorales, tenemos un padrón electoral robusto, ¿no? Entonces, todo eso se debe. Bajar el presupuesto que se le asigna al INE, que por cierto no representa frente al nacional una gran cantidad, me parece que tendría que alinearse con las otras facultades, ¿no? Y lo que sí es importantísimo en cualquier reforma es que se debe conservar un INE independiente, un INE autónomo y profesionalizado, con el resguardo del padrón electoral como un elemento fundamental para las elecciones libres y auténticas. Eso es importante que se deba ver en la reforma. Los plurinominales tienen una razón de ser, que es el pluralismo, las voces de minorías. La izquierda hace años, desde finales de los 70s, de los 60s incluso, tuvo una fuerte lucha para conquistar la inclusión de voces de minorías, de grupos de minorías. Y es importante conservar un modelo que haya pluralidad en el Congreso. Eso es lo que hace a una sociedad que se escuchen todas las voces. Y la otra parte, creo que sí es necesario, Pati, que nos sentemos con elementos técnicos a ver qué le queremos cambiar, qué se le quiere cambiar al sistema para que las elecciones sean, por ejemplo, menos costosas. Pensemos en el voto por Internet, pensemos en las herramientas que la tecnología nos da y las seguridades que nos da para abaratar costos.
pero nunca hay que derribar garantías que han sido la fortaleza de nuestro sistema electoral. Sin duda. Gran explicación, y con esto cierro, consejera Claudia Zavala. ¿Cree usted que todos los consejeros del INE van a defender a la institución si es que esta reforma electoral, bueno, trae ahí algunos asegúnes con el tema presupuestal y los riesgos que llevaría en la operación del INE? Y se lo pregunto porque también entendemos que la mayoría de los consejeros son afines a Morena, ¿no? Y entonces va a ser difícil decirle no a la presidenta de México. Pues mire, yo creo que lo importante es que nos sentemos, Pati. Nosotros como consejeras y consejeros no nos toca el proceso legislativo, pero lo que sí nos corresponde es poner sobre la mesa los elementos técnicos para que puedan ser considerados. Y por ejemplo, en este proceso electoral, Pati, es muy importante que nosotros entreguemos al legislativo, a la sociedad en su conjunto, qué es lo que el INE vio técnicamente que no hace, que no va a ser posible operar para 2027 o que debe corregirse para 2027 para la elección de este poder, del Poder Judicial, porque tan importantes son las elecciones del Poder Ejecutivo, Legislativo, obviamente como del Poder Judicial. Esa es nuestra responsabilidad, Pati, con elementos técnicos, con argumentos, ponerlos a quien les toca definir cuál va a ser el rumbo en materia político-electoral de nuestro sistema. Muy bien. Pues, consejera Claudia Zavala, muchas gracias por su valioso tiempo. Le mando un abrazo. Igualmente, que tengan todas y todos muy buen día. Gracias a usted por este espacio. Al contrario, gracias. Siempre bienvenida. Es la consejera Claudia Zavala, consejera del INE.